Emprendedores y emprendedoras hacks, bienvenidos a otro episodio. Hoy voy a hacerlo breve, principalmente porque, bueno, es un tema que ya hemos ido tocando en podcasts anteriores, en episodios anteriores, pero también es porque quiero que sea un podcast bastante nutritivo en poco tiempo. Bueno, sé que bueno, he sido bastante constante. Este es el episodio número 81. El anterior fue el número 80. Y bueno, la idea es que sigamos creciendo. Recuerda que puedes compartirlo, decirle a un amigo, a las personas que puedan interesarle este episodio, para que así podamos crecer y bueno, yo pueda crecer también y pueda seguir brindándote todo, semana tras semana, contenido de bastante calidad. Bueno, para comenzar, vamos a ver el informe semanal, pero antes, como va a ser un capítulo destinado al fintech, vamos a hablar de empresas fintech que son, digamos, o que se dicen que son las más grandes del mundo. Tendríamos desde la India hasta Estados Unidos, pasando por China. El fintech ha colonizado y ha conquistado todos los terrenos en el mundo, es decir, desde aplicaciones como Skrill, Uphold, hasta aplicaciones como Robinhood, Webull o aplicaciones como Digit Insures, Mambu, Melio Payments, MX, etcétera, han conquistado todo el mundo. Evidentemente tendríamos como si hacemos como una lista de las fintech más grandes del mundo, tendríamos a 10 que superan a todas. Pero también hay muchos que son conocidas por lo menos en Venezuela se conoce mucho Uphold y se utiliza mucho. Y en Estados Unidos se utiliza mucho Robinhood. Pero también en el mundo entero se utiliza PayPal, por poner un ejemplo. Entonces las fintech han conquistado al mundo. Y en todas las semanas que yo traigo noticias siempre hay alguna fintech que se cola. Por lo menos el de esta semana no hay ninguna fintech como tal, pero sí tendríamos digamos que muchas relaciones con fintech como Nubank, por ejemplo. Entonces tendríamos por lo menos, antes de comenzar a hablar de la fintech, tenemos que hay una nueva unicornio en Argentina con una evaluación de 3.100 millones de dólares. Es una empresa que ya opera en Argentina, México, Brasil y planea expandirse a Colombia, Chile y Perú. Lástima porque Venezuela puede ser o podría haber sido un excelente mercado. Lástima que por las razones sociopolíticas, geopolíticas no está. Pero bueno, esta aplicación se llama Tienda Nube y es una plataforma de comercio electrónico de e-commerce para pequeñas empresas y emprendedores. Y recibió 500 millones de dólares en inversión. Ok, esto es sumamente importante para que vean cómo se vincula esto de Tienda Nube y que vayan a examinar esta nueva inversión, esta nueva empresa, esta nueva startup que se posiciona como una startup unicornio. Ahora tenemos que Fensa Ventures. Ustedes saben que muchas empresas o corporaciones con todo esto del auge de las startups y las empresas de evaluación de 1.000 millones, si quieren saber más de esto, cómo funciona, les recomiendo que vean la serie Silicon Valley. Bueno, esto también se relaciona muchísimo con la fintech, porque muchísimas fintech han nacido como startups en Ventures Capitalist, es decir, estas corporaciones tienen un patrimonio muy grande que tienen, digamos que una porción de ese patrimonio lo colocan en inversiones de riesgo para ver cuál startup es la que se convierte en unicornio. Entonces invierten en 10 startups o 100 startups y de esas por lo menos 2-3 pueden tener la posibilidad de convertirse en unicornio, y como las ganancias son tan altas, esa unicornio puede dar pie a hacer como una cobertura con las demás pérdidas. Ok, entonces Fensa Ventures es una inversión de 7 dígitos en Swift, una startup basada en San Francisco que desarrolla soluciones contactless para comercio, incluyendo kioscos y lockers locales. Cobee en Brasil obtuvo 104 millones de dólares de inversión. La startup, que apenas fue fundada en 2018, que renta vehículos a choferes de plataformas como Uber y Didi, así como plataformas de entrega a domicilio, es un comercio all inclusive. Y después
de que el año pasado explotaron en Etsy las ventas de cubrebocas de todo tipo. Este año la tendencia es hacia protectores artesanales para la tarjeta de vacunación. Entonces, bueno, básicamente estamos viendo cómo está cambiando el panorama ya de todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. Y bueno, como todo eso ha venido cambiando las dinámicas de consumo de un momento a otro de manera bastante abrupta. ¿Por qué? Bueno, porque así es en los mercados y así funcionan las conductas de los seres humanos. Es decir, a veces somos muy reactivos y es importante conocer esto para comprender bien cómo se manejan los mercados, cuáles son las oportunidades. Bueno, una de las noticias más relevantes es lo que pasó con Messi, que hubo un traspaso del Fútbol Club Barcelona, por la deuda del equipo, es decir, por el tema de la deuda del equipo, la paralización de la temporada, por el tema de la pandemia. El club catalán, Barcelona Fútbol Club, más que un club, como dice su eslogan, perdió casi 100 millones de euros y se espera que la pérdida de la temporada que recién termina será de 400 millones de euros. La transacción que hubo para el Paris Saint-Germain generó un auge y ahí podemos ver cómo las marcas personales son tan poderosas, un auge no nada más en el token de Paris Saint-Germain que se puede conseguir en plataformas como Binance, sino también de las ventas de camisetas con el nombre de Messi. Entonces mucha gente hablaba de Messi Fútbol Club. Pero bueno, tenemos que Paris Saint-Germain pudo haber ya recuperado su inversión en Messi. Y bueno, vamos a ver cómo promete ese club de fútbol, cómo se va a comportar la liga y de quién será la Champions. Entonces, cómo todo el tema de Messi puede influir a un pequeño emprendedor o a una empresa como la tuya, la que me escucha. Bueno, ¿desde cuándo no sé? Tenemos en nuestros equipos, en nuestras empresas, tenemos personal valioso. La empresa se hace a través del personal. En el caso de Messi, evidentemente, era un activo valioso para la empresa y a veces, más que nada, los pequeños emprendedores no examinan cuál es la posición real de los diferentes tipos de, digamos, de empleados, es decir, cuáles son el valor real. Entonces, esto hace que muchas veces que sea difícil saber cómo compensarlos y se olvide el esquema de compensación, cuál es el más adecuado para cada tipo de personas en tu equipo y cuál es la situación de tu empresa actual o incluso cuál es la posición estratégica que se busca lograr. Entonces, básicamente el equipo es una palanca que a veces damos por hecho, es decir, bueno, ellos están allí, están asumiendo su rol y no le damos como un incentivo más para que esta persona se quede más allá de lo netamente monetario que pasó con el Fútbol Club Barcelona y Messi. Y es algo que sucede mucho en todas las empresas a nivel global, no nada más con Messi y el Fútbol Club Barcelona, sino también con muchísimas otras empresas a nivel global, tanto pequeñas como medianas, y esto repercute de una manera negativa a el desenvolvimiento propio de la empresa como tal, de cómo se comporta tu empresa, es decir, cuáles son, digamos, que los activos que verdaderamente podrían beneficiarte y cuáles serían en ese caso también cómo podrías tú asumir qué plan estratégico en caso de que alguno de tus empleados que son valiosos pueda irse. Entonces es importante examinar el caso de Messi en este caso. Bueno, ya cambiando ya todos los temas, vamos a entrar de lleno al fintech. La fintech, como les dije anteriormente, tienen, para decir las diferencias entre el DeFi y el fintech, son unas empresas financieras con características tecnológicas propias, como por lo menos que son online, la mayoría, que puedes ingresar a través de plataformas o aplicaciones específicas y que de otra forma estas aplicaciones no podrían subsistir si no existiera todo el avance en la tecnología de información y comunicación que existe hoy día gracias al internet. Básicamente la fintech lo que buscan es que sea más fácil ingresar a las plataformas financieras. Por ejemplo,
que se evite la burocracia excesiva que hay en muchos bancos y también que se pueda acceder a préstamos de una manera más sencilla, también que se pueda tener una gestión más eficaz de las finanzas a través de este tipo de aplicaciones o incluso de invertir en mercados que para muchas personas o pequeños inversionistas era imposible hace unos años. Los cambios en los hábitos económicos y en la forma en cómo comprendemos el mundo gracias a este tipo de productos financieros ha generado una revolución verdaderamente importante en los sectores, principalmente en el sector financiero y bancario. Si hacemos una recapitulación de las 10 primeras plataformas de fintech más importantes, vemos que incluso muchísimas de ellas han tenido un crecimiento increíble en bolsa, y no nada más eso, sino que también han tenido una participación importante en lo que son las finanzas internacionales. Por ejemplo, la primera digamos que acción o empresa cuyo comportamiento ha sido verdaderamente interesante desde su inicio ha sido PayPal. PayPal hoy día sigue siendo el procesador de pago más grande por internet. Te permite tener muchas potencialidades pese a sus comisiones y pese a las dificultades de poder, por ejemplo, vincular otras cuentas bancarias. Pese a todos los problemas que pueden existir, PayPal ha tenido un comportamiento growth totalmente, llegando a tener un máximo de evaluación en la bolsa, que por cada acción tenía un valor de $309. Sería el máximo histórico de entre 309 y $312, más o menos esos fueron los máximos históricos que logró la acción de PayPal el pasado 27 de julio. En los últimos días ha tenido una caída llegando a los 270, pero es una empresa que se fundó en 1998 y tiene la evaluación más grande de todas las fintechs. Tiene una evaluación de $293 billones. Esto es bastante alto en comparación con otras startups. Y también una de las cosas interesantes de PayPal es todo lo que ha podido esa empresa conseguir. Estamos hablando de que superó la burbuja de las .com, porque fue una empresa fundada en el 98 y ha continuado creciendo y tiene una penetración impresionante en Internet, en la economía de Internet, que es una economía que el año pasado creció de una manera abismal. Entonces, la penetración real de PayPal es, digamos que muchas veces incomparable con otras plataformas, como la siguiente que le sigue en la lista, que es una plataforma china, Ant Technology, porque PayPal es conocido a nivel global y la evaluación de PayPal es dos veces más alta que la evaluación de la segunda fintech más importante del mundo, que es Ant Technology, cuya evaluación del 2018 en una ronda fue de $150 billones. Voy a hablar en billions value porque ya básicamente todo este tema de las evaluaciones, y como la mayoría se manejan en inglés, hay mucha confusión de los 1.000 millones y de los billions o de los billones. Entonces ya hay como que una especie de digamos que estándar de llamar billions y no 1.000 millones, porque hay una confusión. Hay como una especie de consenso. Entonces, bueno, la siguiente en la ronda tiene una evaluación de 150 billions value y es China, es una empresa china, es bastante prometedora, pero con una evaluación muy próxima. Y lo interesante de esta empresa es que, bueno, está en China, es una empresa netamente asiática y, bueno, tiene un mercado potencial y un crecimiento abismal. Sí, China como país, como potencia, sigue creciendo a los ritmos acelerados que ha venido. Ok, pero evidentemente la comparación con PayPal es absurda. PayPal está muy por encima, no nada más en penetración, en uso, en consumo, en conocimiento, en la parte publicitaria, en años, sino también en lo que vale la empresa. Ant Technology empata en este punto con Shopify. Shopify, si bien sabe que Shopify es una empresa que se encarga de gestionar todo lo que son los e-commerce por internet, cuyo crecimiento fue impresionante el año pasado y han tenido tanta facturación,
Se han convertido en una empresa sumamente importante a nivel global. Es fundada en el 2004 en Canadá y tiene una evaluación exactamente igual a Ant Technology. Es exactamente la misma evaluación. También es importante indicar que Shopify, el crecimiento de Shopify como fintech, recordemos que Shopify tiene una posibilidad de que tú proceses los pagos a través de su plataforma, pero que también cuando tú ingresas en una de estas tiendas puedes ver cómo también hay una vinculación con PayPal o con otras plataformas como Stripe, que la vamos a ver más abajo. Entonces Shopify, lo interesante de Shopify es las integraciones que ellos permiten hacer, y esas integraciones que ellos permiten hacer dentro de su plataforma ha sido bastante importante a la hora de mejorar o de hacer crecer su empresa. Es una empresa que viene desde el 2004 y bueno, ya tiene bastante consolidado el mercado. Bueno, vamos a hablar también de Nubank, es decir, Nubank es la 10ª, pero lo interesante de Nubank es que Nubank es una empresa brasilera, es una empresa que nace en Latinoamérica y es una empresa que es la 10ª más grande del mundo en cuanto a fintech. Fue fundada en el 2013 y tiene una evaluación de 25.000 millones de dólares o 25 billions value. ¿Esto qué quiere decir? Que es la empresa latinoamericana más grande de todas. Es la startup latinoamericana, más valiosa de todas. Y bueno, nace nada menos que en Brasil, que es una potencia mundial en cuanto a la forma en cómo vemos las finanzas, las corporaciones, etcétera, etcétera. Si vamos un poquito viendo la lista, esta es una lista más, digamos, más reciente. Podemos ver que hay empresas como Robinhood en la posición número 19, y podemos ver también a empresas como Ripple, que están asociadas a las criptomonedas y cuyo crecimiento no ha sido nada desdeñable desde finales del 2020, está en la posición número 22. Incluso Coinbase, cuyo ICO ya salió a bolsa y tiene una evaluación impresionante, que es estadounidense, está en el número 27 con un valor de 8.000 millones de dólares, poniendo a Nubank por sobre estas grandes empresas. Dice mucho de Brasil y de lo que busca Brasil como economía. Tenemos que Brasil tiene lo que es la 10 y la 11 con Stone, que es otra fintech importante dentro del panorama de la tecnología financiera, está en el lugar 11. Ok, ahora lo interesante de todo esto es que más allá de comprender bien cuáles son las mejores o cuáles son las más valuadas, lo interesante es que el fintech ha marcado un cambio radical en la manera en cómo se gestionan las finanzas. Primero, porque existe la digitalización, y la digitalización ha hecho que las personas ya vean el dinero de una forma diferente a como lo veían nuestros abuelos, nuestros padres. Es decir, ahora muchas personas, muchos jóvenes no quieren ver su dinero en el dinero fiduciario. Entonces muchas de estas plataformas lo que proponen, quizás con excepción de PayPal, aunque PayPal está tratando de incorporarlo, proponen la opción o te dan la opción de que tu dinero lo puedas gestionar de diferentes formas. Es decir, puedas comprar acciones, puedas comprar criptomonedas, puedas ponerle un fondo fiduciario manejado a través de un algoritmo, etcétera, etcétera. Una de las plataformas que más me gustan y que no están en las primeras 10 es Uphold, que ella te permite comprar acciones norteamericanas sin necesidad o sea, siendo latinoamericano lo puedes hacer de una manera bastante sencilla. Es una empresa regulada en Estados Unidos y te permite también comprar una gran cantidad de criptomonedas y una cantidad de productos en metal, pero también te da la posibilidad de que puedes vincularlo a alguna cuenta en Estados Unidos y puedes hacer pago en criptomonedas. Ahora, lo interesante de Uphold también en este punto es que tiene una serie de aplicativos en donde tú puedes hacer uso de la plataforma para, digamos que, tener un mejor uso propiamente de tu dinero. Por ejemplo, quiero invertirlo en Bitcoin de una manera más eficaz que simplemente dejándolo comprando Bitcoin. No, quiero que haya un fondo de inversión atrás que me lo gestione y que haga que cuando subo o baja sea mejor manejado que yo manejándolo. Evidentemente te cobran una comisión, pero es
un servicio importante. También tenemos que ellos tienen una serie de vinculaciones con Brave, por ejemplo, y con otros sistemas de utility tokens como UPCO2. Entonces, bastante interesante es lo que propone Uphold y lo proponen otras múltiples empresas, aunque Uphold no está dentro de las 100 mejores empresas. Les voy a poner un link abajo si quieres crear una cuenta de Uphold, pero más allá de eso, tendríamos también otro tipo de fintech que permiten o que han tenido un gran crecimiento. El caso de Revolut, que es del United Kingdom también. Revolut es una empresa que permite o ha tenido un uso impresionante también por el tema de los pagos por internet. Y no voy a dejar de atrás a Stripe. Stripe es una empresa de fintech que permite o tiene una infraestructura de pagos para los comercios superior a cualquier otra, incluso superior a la de PayPal. También está incluida en la lista de la Fortune 500 y es una empresa relativamente nueva. Stripe es una empresa que nace en el 2010 y cuyo crecimiento ha sido impresionante, principalmente por las innovaciones que ha traído. Es una empresa estadounidense que todavía no tiene un total uso en toda Latinoamérica, solamente en Brasil, y que, bueno, tiene bastantes limitaciones porque recordemos que las finanzas y más las finanzas tecnológicas tienen muchas regulaciones para hacer de esto más transparente. Lo cierto es que Stripe tiene grandes aliados, como por ejemplo Shopify es un aliado de Stripe. Incluso muchos de las interfaces que utiliza Stripe que utiliza Shopify está vinculada a Stripe. También tenemos a Google, Amazon y Slack como aliados corporativos importantes. Ahora, una de las cosas más interesantes que propone Stripe es que dentro de toda su corporación como fintech, sino como DeFi, en donde tú recuerdas que como DeFi tú puedes crear a través de código abierto nuevas potencialidades, nuevas aplicaciones de swap y todo lo demás. Es decir, no hay como que no es cerrado el código, no pertenece a nadie específicamente. El caso de Stripe es una fintech propiamente dicha, pero te dan la posibilidad de que tú puedas trabajar directamente en su API para generar o crear soluciones específicas a los comercios desde su plataforma. Y esto ha hecho que sea bastante demandada. Incluso si existiera en Latinoamérica, vemos que muchas personas utilizarán Stripe por lo fácil y sencillo y por todo lo dinámico que puede, o por toda la adaptabilidad que permite la plataforma en cuanto al desarrollo, en cuanto a la forma en cómo tú puedes llevar las finanzas, la facturación, etcétera, etcétera. Stripe es una de las tecnologías o de las empresas más interesantes y puede ser, y se ha propuesto que puede ser una gran competencia para PayPal. Para PayPal, discúlpeme el olvido que tuve, de verdad que he tenido bastante en este programa. Bueno, lo cierto es que eso es una de las cosas que permite Stripe y que, bueno, quizás vengan muchísimas nuevas integraciones. Ahora hablando con Revolut también fue una revelación principalmente en el área de las criptomonedas. Revolut ha crecido muchísimo y es una empresa del 2015, fundada en Reino Unido, como les dije, y lo interesante es que ellos permiten, así como Coinbase, que tú puedas convertir de forma muy rápida todo lo que es el dinero en criptomonedas, de una forma muy sencilla. Entonces, para que no sea tan difícil el proceso de conversión de moneda fiduciaria a criptomonedas, Revolut generó precisamente un vuelco, una revolución en cuanto a la forma en cómo uno puede acceder a las criptomonedas de forma sencilla. No nada más ella, sino que ella tuvo una penetración bastante interesante, sino que hay muchas otras. Está, por ejemplo, Uphold es una, también está Skrill, que también integró hace poco, también conocida como Moneybrokers, integró hace poco esa posibilidad. Y estoy hablando de Skrill porque es un procesador, es
fintech bastante conocida en Latinoamérica. También tenemos a, Robinhood y todo lo que generó Robinhood con todo el tema de Reddit es bastante interesante, principalmente por el tema de AMC y de Gameplay, es decir, la compra de acciones que hizo que subiese muchísimo las acciones de estas empresas y hubo cierta disputa de intereses entre los fondos de inversión y los pequeños inversionistas, pero básicamente uno de los casos más palpables de que puede pasar con la fintech o que cambios reales pueden traer es lo que pasó con Reddit o los foros de Wall Street Bet. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el programa de hoy número 1 de fintech, en donde hablamos de fintech interesantes. En el próximo programa vamos a hablar de otra fintech, como vamos a hacer hincapié en Ant Financial, que es la segunda luego de PayPal, o Ant Technology, que fue fundada en el 2014 y que ha tenido un crecimiento impresionante por estar en China. Y básicamente, ¿qué es lo que propone? También vamos a hablar de otras como Avant, que es una plataforma de préstamos online que tiene orientada su actividad hacia la creación de productos financieros que resultan mucho más fácil para sus clientes. Y también vamos a analizar cómo muchas de estas plataformas tienen características similares, pero que la penetración en el mercado ha sido consecuencia de los actores que han tenido detrás. Y cómo podemos innovar en un sector que está bastante avanzado y que ha tenido muchísimas innovaciones y formas diferentes de hacer. Cómo, si yo tengo una idea de fintech, puedo ingresar en este ecosistema y qué puedo proponer. Es decir, de tantas cosas que se pueden proponer, qué cosas nuevas se pueden proponer. Bueno, emprendedores y emprendedoras hacks, hasta acá el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda seguirme en mis redes sociales y recuerda que si necesitas una agencia de marketing digital, digitygroup.com es la mejor. Voy a dejar su enlace abajo y quiero que de verdad puedan beneficiarse de todo el contenido también que hay en la plataforma de Digity Group, en su página web. Van a lanzar una página web pronto, me acaban de indicar, mucho más interactiva. Y también les invito a que compartan este podcast, le den me gusta y comenten. Recuerda que si quieren algún comentario, que si tienen algún comentario directamente pueden hacérmelo a mí. Yo les dejo mis redes sociales para que me escuchen y es la única forma en que puedo seguir haciendo crecer este podcast que ya va a cumplir 2 años. Hemos crecido bastante, pero de verdad sería de gran ayuda que pudieran compartirlo y que pudieran difundirlo muchísimo más. Gracias y nos vemos la próxima semana, Emprendedores Hacks.